Saludos amigos, una vez más acá con ustedes en vivo desde la Cava de Vaca Brava, tu amigo Andrew Álvarez, aquí en la última frontera. Hoy estamos a lunes 27 de abril, una vez más, como he dicho hace un momento, compartiendo con todos ustedes los temas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente y dándole secuencia a una serie de incidentes que han acontecido recientemente, como definitivamente la extensión histórica de todas estas acciones que hemos visto tanto en la política internacional como dentro de la sociedad y las culturas a través de los tiempos. Así que muchas cosas interesantes, no solamente pasando en el presente, sino inclusive en el pasado. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros acá desde la Cava de Vaca Brava, una vez más con la última frontera. La pasada semana, el lunes pasado, estuvimos tratando el asunto de las 11 personas que estaban relacionadas alegadamente, con algún tipo de esquema extraño para asesinatos o desaparición. De estos, pues parte de ellos, o la mayor parte de este grupo, de estos 11, como ya se ha hablado en la prensa, en los Estados Unidos, y que ya se ha convertido esto en una tendencia e incluso viral a través de las redes sociales, pues la mayoría de ellos son científicos y técnicos que han trabajado en diferentes programas del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, o han estado en Alamogordo, o han estado en los laboratorios de propulsión de la NASA, etcétera, en la Fuerza Aérea y todo esto. Otros pues han sido meramente contratistas del Departamento de la Defensa, del bloque militar de los Estados Unidos industrial, y otros pues han sido oficiales de la Fuerza Aérea en particular y de proyectos relacionados con el Space Force de los Estados Unidos. Y eso pues lo tratamos la pasada semana, así que usted si quiere puede buscar por acá, se va a Record, nos busca en la página, a los amigos de Facebook, Andrew Álvarez Chalón, página oficial, los amigos de nuestro canal de YouTube, pues allá Andrew Álvarez Chalón en YouTube, allá dimos una generalidad de estas personas, pero definitivamente esto pues se sigue complicando porque mientras más se discute a nivel público y mientras más gente opina sin tener verificación de información o documentación que pueda utilizarse para tener algún tipo de referencia del por qué o el para qué de estas muertes, de estas desapariciones, y si realmente existe una relación entre ellas, pues poder, lógicamente, presentar un caso que sea fiable, en el sentido de que la información que estamos viendo es real, y no meramente la desinformación común que surge en las redes, de la gente que saca información de contexto, que la acomoda de una manera, y que definitivamente es lo que está pasando en ese caso en particular. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante, una vez más, porque casi todos los capítulos que hacemos acá en la última frontera pues tienen una parte 2, una parte 3, a veces tarda un mes, 2 meses, 3 meses en lo que damos la segunda parte, porque hay que seguir definitivamente evolucionando los temas y la discusión que nos trae aquí todos los lunes desde Vaca Brava, desde la Cava, y acá a compartir, amigos, con todos ustedes. Pues bien, hoy tenemos un tema que es definitivamente impactante a nivel histórico y que está muy actualizado debido a la situación que pasó este fin de semana, en el atentado, entre comillas, nuevamente contra el presidente Donald Trump. Digo entre comillas contra el presidente Donald Trump porque la persona fue arrestada antes de que pudiera tener acceso al salón donde estaba el presidente Trump en el hotel, y que definitivamente, pues lo que se ha dicho hasta este momento es que quería atacar o eliminar o matar, la palabra que podamos usar, o neutralizar a personajes o a personas o individuos que están dentro del gobierno del presidente Trump. Eso es lo que ha salido a la luz pública, no directamente una amenaza contra el presidente Trump, aunque ahora la prensa en Estados Unidos ahora pues expone que el plan pues lógicamente era ir contra el mandatario. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Ya este es el segundo ataque directo contra el presidente Trump en lo que va desde la campaña 2024 hasta este momento, desde aquel muchacho que disparó con un rifle y ahora este que trata de interrumpir violentamente con una escopeta, con una pistola y un par de cuchillos allá dentro del círculo de vigilancia del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Y esto pues definitivamente pues trae discusión no solamente de qué posibilidades había de que esto hubiese podido concretarse o qué capacidades reales está, como diríamos nosotros, está desplegando el Servicio Secreto de los Estados Unidos junto con otras unidades policíacas y de seguridad que se supone que le dan ese conglomerado que rodea al presidente para evitar que estas cosas sucedan. Así que hay muchas interrogantes. Aparentemente el Servicio Secreto va a tener más revisiones en el método, en el protocolo que utilizan, y a ver qué pasa de aquí a allá. Pero bueno, ese no es el tema directamente hoy, aunque inspira parte de lo que está pasando hoy, porque ha habido varios intentos de asesinato contra el presidente Trump, no únicamente durante este mandato, sino inclusive en el pasado mandato, aunque no se concretó. El pasado mandato, la primera vez que estuvo Trump en el poder, allá para 2015,
perdón usted, 2016, 2017, pues bueno, hubo sí una serie de incidentes que se habían identificado relacionados con el presidente Trump y que se habían planificado algunas de estas cosas. De hecho, se tenía un nombre clave para uno de estos operativos o estos complots que se querían tener contra el presidente Trump en su pasado mandato, ¿no? Y esto pues lo he explicado anteriormente en otros programas. Ahorita dejaré una mención breve sobre esto. Pues bueno, vamos a empezar por acá rápidamente. Definitivamente la historia está plagada, ¿no?, de ataques, está plagada de complots contra figuras cimeras dentro de los imperios, los reinados y los diferentes estados a través de la historia. De los nombres más famosos que puede usted mencionar, obviamente está el de Julio César, asesinado en el Senado allá en Roma. En la Roma todavía no imperial, y era el paso para llegar a la Roma imperial, todavía era la República Romana, y cómo fue asesinado entre sus pares, en el sentido de que fueron los mismos senadores quienes lo apuñalaron allá. Tenemos definitivamente el caso de Napoleón Bonaparte, que aunque no lo asesinaron, no lo mataron directamente, porque eso todavía está en revisión histórica, sí hubo varios atentados contra Napoleón Bonaparte, pero siempre se trajo en la discusión histórica de que si Napoleón realmente murió envenenado o no murió envenenado, ¿no? De que si la supuesta úlcera que sufría estomacal era producto de envenenamiento, y por ahí usted puede seguir buscando figuras a través de la historia que van una vez más a estar mezcladas en este tipo de conspiraciones para eliminarlos o sacarlos del medio. Y ahí tenemos todas esas cosas. Usted tiene de todo ahí, de la A a la Z, en todas partes del planeta a través de la historia. Pues bien, vamos a comenzar ya en el siglo XX, no vamos a ir tan atrás. Tal vez pueda mencionar algo acá de lo que ocurrió específicamente en el siglo XIX con la reina Victoria, en la época victoriana, que también pues la trataron de asesinar. Tal vez ese sea el más antiguo de las cosas que pueda ya acá ir más o menos conversando con ustedes, o por lo menos expresando, y vamos a tratar de dar algún tipo de secuencia histórica o por lo menos cronológica que yo pueda traer. Pues bueno, vamos a comenzar obviamente con el caso de Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro Ruz pues es uno de los, diría yo, de los dignatarios o de los jefes de Estado que más atentados ha recibido a través de la historia de la humanidad. 638 atentados hubo contra Fidel Castro, 638, que de hecho, de esos 638, solamente se identifican 8 de ellos como autorizados por el gobierno de los Estados Unidos. Me explico para darle todo el contexto de lo que esto fue. Si hacemos memoria, el Comité Church, allá en 1975, del Senado de los Estados Unidos, estuvo investigando una serie de casos de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ¿no? Cómo localizaba, eliminaba enemigos del Estado, personas que se identificaban en diferentes partes del mundo, que fueran una amenaza a los intereses de la nación, y específicamente individuos que estaban a cargo, ¿no?, de revoluciones comunistas, tanto en África, Europa, en el área del bloque de Europa Oriental y definitivamente en el Caribe. Fidel Castro, que pues era el líder de la Revolución Cubana y había declarado, ¿no?, una Cuba comunista a finales de la década de los 50, 59, 60, y de ahí en adelante pues todos sabemos la historia. Pues bien, en aquel entonces la Agencia Central de Inteligencia de 1960 a 1965 tuvo un proyecto llamado Mangosta, y este proyecto era para eliminar precisamente al presidente, o no al presidente, por lo menos al jefe de la revolución, Fidel Castro. A veces decían presidente Castro, a veces decían comandante, como usted quiera. La realidad es que era la figura cimera y era quien había que neutralizar o eliminar en aquel entonces, y era el plan de la CIA. Ya conocíamos la historia que había pasado en Bahía de Cochino, ya conocíamos la historia de los misiles, por ejemplo, ya soviéticos en Cuba, y todas esas situaciones que habían ocurrido. Ya había habido, inclusive había sucedido la muerte del presidente Kennedy en el 63, pero desde antes de eso, desde el 60, ya habían planes para eliminarlo, sacarlo del medio. 8 operaciones específicamente autorizó la Agencia Central de Inteligencia. De estas 8 operaciones, alegadamente el presidente de Estados Unidos estaba en aquel momento, haya sido el caso de Kennedy o haya sido el caso de Lyndon B. Johnson, estaban al tanto de estas operaciones porque se le había dado este reporte de estas operaciones oscuras de la CIA. Pero solamente 8 se reconocen en estas vistas allá en 1975 del Comité Church en el Senado. Las otras, las 630 atentados o 630 atentados adicionales contra Castro, jamás son obviamente aceptadas por la Agencia Central de Inteligencia, así que no se sabe quién fue. Si fue obviamente operaciones combinadas entre diferentes servicios de inteligencia que incluyese inclusive el Mossad como Estado, el Mossad, por ejemplo, israelita, o que pudiera incluir a la CIA, o que pudiera incluir obviamente a los grupos de inteligencia de países aliados de Europa, ¿no?,
como el MI6 o otros más que estuvieran relacionados a esto. Hay una cantidad de documentos que nunca se han podido dar a la luz pública, que se han quedado ahí rezagados, porque alegadamente al día de hoy todavía son parte, ¿no?, de toda esa información que sigue clasificada, incluso con el asesinato de Kennedy. Usted sabe que hace unos meses atrás, el pasado año, se liberaron miles de documentos adicionales de Kennedy. Hay millones en estos momentos, oiga bien, de la muerte de John F. Kennedy, que la voy a tocar en un momento. Pero lo importante aquí es que la relación que hubo con otras personalidades y políticos a nivel del mundo, y de atentados contra Cuba, e inclusive de espionaje en el Caribe. Y en el espionaje en el Caribe, en estos documentos aparece inclusive el nombre de don Luis A. Ferré, ex gobernador de Puerto Rico ya fallecido, que aparecía también como colaborador de la CIA. Pues bien, el Mossad lo ponen por un lado, el MI6 lo ponen por otro, la CIA lo ponen en combinación, obviamente, con personas dentro de la mafia y dentro directamente, por ejemplo, ¿no?, del exilio cubano, pero ya no para el caso de Kennedy, John F. Kennedy, del magnicidio, sino para el caso, obviamente, de la eliminación de Fidel Castro. Esto es interesante porque hay agentes que inclusive fueron seleccionados por el MI6 británico para que llevaran a cabo ataques directamente contra Castro. Uno de los casos era pues envenenar a Castro, el famoso tabaco, este en el caso de la CIA, aquel tabaco que tenía tóxicos que cuando Castro lo pusiera en la boca, pues al aspirar pues lo iba a envenenar, iba obviamente a entrar una sustancia por sus pulmones, gaseosa, otra más que era alegadamente una batida de chocolate, que una camarera que habían puesto, ¿no?, en una de las visitas que hizo Castro fuera de Cuba, habían logrado infiltrar una espía vestida de camarera para que pudiera envenenar la batida que se iba a tomar Fidel Castro de chocolate. Hubo otro caso de una de las amantes de Castro, ¿no?, de Marita Lorenz. Marita Lorenz, que era una de las más cercanas amantes de Castro, pues también en este caso fue contactada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, por la CIA, para que envenenara, ¿no?, usar unas pastillas que iban a dársele en la comida, en la bebida a Castro en diferentes ocasiones. Pero la realidad es que, según cuenta el ex jefe de seguridad cubano, ¿no?, del gobierno cubano, Escalante, Fabián Escalante, nunca pues se logró obviamente eliminar a Castro, que incluso cuenta Fabián Escalante, que da todas estas anécdotas y todas estas historias de los asesinatos o los intentos de asesinato de Fidel Castro, de que en muchas ocasiones ellos utilizaban los dobles de Castro, que Castro tenía 3 individuos que usaban en diferentes momentos para que sirviera de doble, que a veces Castro salía de Cuba, iba a visitar a Moscú, allá a la Unión Soviética, se reunía allá con algunos de los líderes soviéticos, ¿no?, con Nikita Khrushchev o el que fuera, y que pues dejaban entonces de forma secreta, era el viaje secreto, viajaba en un avión obviamente soviético y se dejaba entonces uno de sus dobles a cargo del gobierno, dando la cara a nivel público para despistar no solamente cualquier intento de asesinato dentro de Cuba, sino también a la inteligencia de Estados Unidos o de los aliados de Estados Unidos, como mencioné, que se incluía nuevamente el Mossad y el MI6, muy activos con ello. Incluso hay una nota que señala a Canadá dentro de estos operativos para eliminar a Castro en aquel momento. De todos los que hemos mencionado, podemos mencionar, vamos a mencionar más adelante en la historia, es precisamente Fidel Castro el que más atentados de muerte, o el que más, por ejemplo, digamos, complot recibió o se planearon contra él. 638, como cuenta obviamente Fabián Escalante, ex jefe de seguridad del Estado cubano. Pues bien, si vamos a ir más allá, yéndonos un poco en la historia atrás, en el mismo siglo XX, hay que tocar obviamente a Adolf Hitler, ¿no?, el Führer nazi, el Führer alemán. Al menos 42 complots se dieron contra Adolf Hitler, 42. El último de ellos fue el más famoso de todos, y de hecho hay una película que sale Tom Cruise que habla sobre esto también, Operación Valkyria, ¿se acuerda de eso? Bueno, Operación Valkyria, la película Tom Cruise y todo lo que hemos visto eso en algún momento. Este fue el último de los complots contra Adolf Hitler, el 20 de julio de 1944. Obviamente es el más famoso de todo ello, el coronel, aquel que usaba, ¿no?, tenía el ojo aquí tapado, tenía un parcho acá porque le faltaba un ojo, había perdido una mano también allá en África, en el African Corps, cuando peleaban para controlar el norte de África. Klaus von Stauffenberg, si mal no recuerdo, pues es la persona que pone la bomba allá en la famosa guarida del lobo, que era la base que usaba Hitler para sus reuniones especiales, y que en este búnker allá en la guarida del lobo, pues ellos se reunían. Stauffenberg pues puso una bomba allí, pero lamentablemente la bomba no tuvo el poder suficiente para poder matar a Hitler. Hirió a otros que estaban allá con él, y le tomó brevemente unos pequeños golpes en la explosión, pero nada que fuera identificado, ¿no?, como una herida peligrosa. Esa misma noche, obviamente al coronel Klaus Stauffenberg lo fusilaron junto con el mando militar que habían planificado Operación Valkyria. Eso, como dije, el 20 de julio de 1944. Pero hay que recordar
que ya en abril de 1945 Adolf Hitler se suicida cuando los soviéticos, los rusos están ya allí en Berlín, básicamente para ya tomar el búnker del Führer en aquel entonces. Pues él decide, junto con su compañera y esposa, porque se casó con ella horas antes, Eva Braun, y allí pues la historia nos cuenta que se suicidaron, que los quemaron el cuerpo en una fosa común, y que años después, si usted está al tanto, muchas décadas después, encontraron los huesos de Hitler en una excavación, y parte de esos restos están actualmente en la Federación Rusa, se guardan allá como parte de la investigación y del estudio, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos pues tienen esos restos todavía. Pero bueno, no solamente vamos a seguir por ese mundo de Europa, y en este caso post Segunda Guerra Mundial, está obviamente Charles de Gaulle. Charles de Gaulle sufrió 31 intentos de asesinato, bueno, líder máximo, ¿no?, de la Francia posguerra, y estos asesinatos pues lógicamente estaban relacionados con la lucha por la independencia que llevaba a cabo Argelia, ¿no? El grupo, por ejemplo, OAS, que era esta organización para la liberación de Argelia, pues era el grupo que llevaba a cabo todo tipo de atentados, bombas, asesinos, venenos, todo lo que usted puede imaginarse en el catálogo para eliminar a un presidente o a un primer ministro, pues fue lo que se aplicó contra Charles de Gaulle. Y en este caso, pues, esta gente de esta organización, que fue desmantelada, y que luego, cuando Argelia pues logra finalmente, ¿no?, separarse de Francia, pues ya cesan los ataques directamente contra cualquier mandatario francés, pero en este caso 31 de ellos. Otro de los que están tal vez ya llegando allá en el Oriente Medio, yendo a conflicto palestino o árabe-israelí, ¿no?, palestino-israelíes, es obviamente el de Yasser Arafat. Si hacemos memoria, un poco de agua acá para no ahogarnos mucho. Bueno, permiso de ustedes. El líder de la OLP, Yasser Arafat, sufrió 13 atentados, ¿no? 13 atentados para asesinarlo. Lógicamente, la mayor parte de ellos pues se pensaba que había sido el Mossad, ¿no?, que el Mossad planificaba siempre de alguna forma u otra eliminar a Arafat. Otros atentados no eran necesariamente de los israelitas o del Mossad. Otros atentados contra Yasser Arafat eran también de otras organizaciones que tenían obviamente una competencia, ¿no? Había una lucha de poder dentro del mundo de los palestinos, había otros grupos que surgían, incluso hacemos coincidencia, ¿no?, con la historia y nos recordamos del surgimiento de Hamas, y que, como se ha dicho y que es parte de la historia, Hamas fue también una de las organizaciones terroristas planificadas para cancelar a Yasser Arafat. Me explico, ¿no? El mismo Mossad israelita, el Moshin israelita, que es la inteligencia interna, pues organizaron este grupo precisamente de personas dentro de la comunidad palestina para hacerlos más radicales y para que desplazaran del poder a Yasser Arafat. En algunos de estos 13 complots contra Arafat se menciona inclusive a miembros de Hamas directamente y no del Mossad. Otros pues se sabe claramente que fue el Mossad. Inclusive cuando murió Yasser Arafat allá en 2004, acá haciendo memoria, hay una discusión todavía sobre la muerte de él. Muchos decían que lo habían asesinado. Yo recuerdo que inclusive su esposa decía que lo habían asesinado. Había muchas versiones, porque los israelitas y el Mossad decían que Arafat era homosexual, pero obviamente sus seguidores decían que no, que siempre se aprovechaba o abusaba de los niños. Ya que hablan de Epstein en Estados Unidos, pues bueno, se hablaba de Arafat, y usted puede buscar información referente a esto porque esa información existe. Pero él nunca aceptó eso, y sus seguidores pues obviamente negaban rotundamente que él tuviera ese tipo de tendencia o que hubiera abusado de menores a nivel sexual. Pero su esposa siempre dijo que lo asesinaron, que lo habían envenenado. Al día de hoy, obviamente, hay circunstancias que son debatidas en estos momentos donde se señala que Arafat alegadamente fue envenenado con polonio 210. El método favorito, o uno de los métodos favoritos de la inteligencia rusa, ¿no? Cuando no el Novichok, pues entonces el polonio 210. En el caso de Arafat, lo que se dice es que se encontró en la ropa que usaba Arafat rastro de polonio 210. El protocolo de autopsia que hay del líder Yasser Arafat no describe obviamente que haya habido veneno en su sangre, que haya habido algún tipo de contaminación radiactiva, ni nada que se pueda no identificar de esa forma, de esa manera. Pero siempre está el debate abierto, la sospecha, y al día de hoy pues sigue siendo un interrogante. Si así vamos por ahí, como dije ahorita, había mencionado algo de la reina Victoria, que había sufrido 8 atentados en el siglo XIX, de 1840 a 1882. La reina Victoria sufrió una serie de intentos de asesinato, y que va también de la línea con lo que estaba pasando en los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque podríamos ir obviamente a la época directamente de Abraham Lincoln, y vamos a ver también que Lincoln precisamente también sufrió varios atentados contra la muerte, ¿no? Para tratar de matarlo, inclusive de 2 a 5, hasta que obviamente John Wishkeford lo asesinó en 1865. Wishkeford es la persona que, se acuerda usted, lo mata por la espalda, le da un tiro en la cabeza, en la nuca. De hecho, está horas y horas agonizando, no murió instantáneamente Lincoln. Salta, ¿no?, al frente del teatro, allí en medio del teatro, se lastima una pierna, huye, trata de huir, a esconderse, y obviamente lo atrapan finalmente a él y a un cómplice, y lo relacionan directamente, ¿no?, con la lucha que hubo confederada y otras cosas que habían sucedido en la historia durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Pero bueno, John Wishkeford pues siempre se ha quedado en la historia, ¿no?, como uno de los principales asesinos de presidente, o de los más odiados a través de la historia de los Estados Unidos. Pero que no es el único, porque habría que mencionar varios presidentes. Recuerden que en Estados Unidos asesinaron 4 presidentes, entre ellos John F. Kennedy, que voy a mencionar brevemente. Ahí habría entonces que llegar al caso de James R. Garfield en 1881. Lo asesinaron también, y que no murió instantáneamente, al igual que Lincoln, al igual que Kennedy, que aunque le volaron la cabeza, alegadamente llegó vivo allá al hospital, ahí en Dallas, Texas. En el caso, obviamente, de este presidente de Garfield en 1881, murió por la infección de las heridas, le dio sepsis, y la sepsis pues obviamente pues se murió. En este caso, el asesino fue un tipo llamado Charles J. Gutcher, o Charles G. Gutcher. Este fue el que lo asesinó, y que pues ya usted sabe, entra en esa línea funesta de atentados criminales o de magnicidios de los Estados Unidos. Otro que también podemos poner en esa lista, obviamente, es a William McKinley. McKinley en 1901 lo asesinó, si mal no recuerdo yo, un individuo que era anarquista, un anarquista que lo asesinó. Creo que se llama Leon, o era, si no me recuerdo el nombre, si no me viene el nombre a la cabeza, era un anarquista, creo que se llama Leon Czolgosz, creo que se mencionaba, se pronuncia así, Leon Czolgosz, y fue el que asesinó también, obviamente, a McKinley, que tampoco murió instantáneamente, murió de la gangrena que se produjo por la herida, obviamente, por el ataque directamente. Y incluso hubo otros que trataron de asesinar a través del tiempo, ¿no? No únicamente eso, a Teddy Roosevelt lo trataron de matar también, a tiros. O sea, que usted puede encontrar que la lista de la violencia política en Estados Unidos no es de ahora con Trump, porque a Ford lo trataron de asesinar, a Gerald Ford lo trataron de asesinar en más de 3 o 4 ocasiones, si usted hace memoria. Al mismo, por ejemplo, Bill Clinton, un tipo que tiroteó, hacemos memoria, vamos a la década de Clinton, a ver usted que en la década de los 80 tirotearon Casablanca, un tipo disparó desde la calle contra Casablanca, y eso pues entre las muchas amenazas que recibió Clinton, como también las que recibió Obama, también muchos casos de intento de asesinato contra Obama también, inclusive el intento de esto, yo diría, el más atrevido de todos fue el que hubo contra el presidente George W. Bush. Cuando buscamos a Junior, ¿no?, a George W. Bush, hay que recordar a aquel individuo que entró con una granada y la tiró del salón donde estaba Bush, pero la granada no estalló, falló. Si no hubiera volado Bush, hubiera volado quien más junto con él. Todas esas cosas han quedado ahí para la historia. En el caso de Donald Trump, pues se dice que de 5 a 10 incidentes, y esto pues contando con este que sucedió este pasado fin de semana, y a esto pues recordando el atentado durante la campaña contra él, con un rifle AR-15, ¿no?, que mató a una de las personas que estaba allí en el público y que le hirió la oreja, aunque la oreja se ve mejor que las mías, pero bueno, hay el dinero alegadamente, ¿no?, para tener usted buena cirugía plástica. Pero bueno, eso dice la gente, que los dos son meramente, y eso se ha quedado ahí entre la penumbra, si es o no fue, las teorías de conspiración, si pasó o no pasó, como se dice, o lo que sea. Bueno, en el caso de Obama, 2009 a 2017, cuando estuvo en el poder, obviamente hubo una serie de cartas que se le enviaban a Obama que tenían resina. Usted sabe que resina es un veneno terrible, y que ha habido muchísimos casos en Estados Unidos de estos locos que envían cartas con resina, o envían bombas, como el Unabomber, que mandaba bombas también, aunque no se las enviaba al presidente, se las enviaba a otra gente. Pero en el caso de Obama llegaron obviamente cartas con este veneno, con la resina. En el caso, por ejemplo, de John F. Kennedy, pues un caso más conocido básicamente por lo dramático que fue en 1963, allá en noviembre en Dallas, en 1963, D.R.B. Oswald
obviamente el individuo identificado como su asesino. Se ha quedado siempre eso en la nebulosa de la conspiración. Tal vez hubo más gente, tal vez no. Hay un sinnúmero de teorías que se han corrido sobre la muerte de John F. Kennedy, pero no hay certeza exacta de si realmente estuvo la mafia, si estuvo la CIA o hubo un conglomerado de intereses a nivel de petroleros y del bloque militar industrial aeronáutico, farmacéutico de los Estados Unidos en contra de Kennedy. Hubo muchas cosas que se dijeron. Incluso en las teorías actuales del asesinato de John F. Kennedy se incluye al Mossad a Israel, debido a que Kennedy en el año 63 se oponía a dos cosas principales que Israel tenía en aquel momento, o que estaba Israel en pos de ellas. Uno era mayor extensión territorial, me explico. Israel tenía en planes lo que está ocurriendo en estos momentos, es decir, seguir expandiéndose, tomar y controlar no solamente parte del Líbano, parte de Jordania, parte obviamente del desierto de Sinaí, parte de Egipto, la franja de Gaza y todo eso que usted ve actualmente, las alturas de Golán, etc. O sea, el plan israelita era obviamente expandirse, cuadriplicar el territorio de Israel en ese tiempo en que obviamente Kennedy pues se oponía a eso en 1963. A la misma vez, Kennedy busca el dato y lo verifica, no lo digo yo, es el dato, es la historia, para que nos ilustremos con ese asunto. Si usted busca el dato va a darse cuenta que Kennedy, de todos los presidentes de Estados Unidos, el que primero le puso cara o un detente a la posibilidad de que Israel tuviera armas nucleares fue Kennedy, que inclusive señaló que había que intervenir, que había que revisar y supervisar lo que estaba pasando en la región de Dimona, donde se construyó el reactor nuclear de Israel y donde están las instalaciones subterráneas del programa nuclear de armas de Israel. En aquel momento Kennedy se oponía directamente a eso, había que intervenir con Israel. Había primeramente que evitar que se expandiera territorialmente y prohibir o evitar, como ahora se habla de que Irán no tenga armas nucleares, que Israel no las tuviera. Y lógicamente eso para el Mossad era, ya usted sabe, vamos a ponernos al día, definitivamente es una posible causa de complot relacionado con otros que tenían obviamente causas e intenciones dentro de Estados Unidos, dentro del mismo gobierno de Estados Unidos, dentro de la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Recuerde usted que la gente que investigó la muerte del presidente John F. Kennedy era la misma gente que él despidió, ¿okay? Que sacó de la CIA, ¿okay? La misma gente que estaba detrás de todo esto y de llevar alegada y supuestamente toda la información al público, pues era la misma gente que él había despedido anteriormente y que por esos misterios de la vida pues los pusieron a todos en este comité para ver qué es lo que había pasado con Kennedy y si realmente había más de un asesino o si fue un complot. Y dijeron, obviamente, después de todos los cientos de miles de documentos estudiados, que no había ningún tipo de complot, de organización secreta o de grupo de personas que hayan estado no conspirando para asesinar al presidente, y ahí lo dejaron, sin importar si asesinaron a Lee Harvey Oswald, sin importar todos los demás implicados que se llevaron, inclusive las decenas de testigos que no pudieron llevarse para investigación por el FBI y por otros grupos, inclusive por fiscales que trataron de abrir este caso porque estos testigos desaparecían o meramente los asesinaban o morían en accidentes. La lista es de decenas y decenas, para que usted se dé cuenta, ¿no?, cómo estas cosas se pueden ir planificando y se van ejecutando a través del tiempo. Pues bien, tal vez otro que también nos señala la historia que hay que revisar, obviamente el atentado contra el presidente Ronald Reagan. Wow, en 1981, 1989, obviamente Reagan estuvo en el poder. En 1981 surgió aquel muchacho John Hinckley Jr., que quería impresionar a Jodie Foster. ¿Se acuerda de Jodie Foster? Que todavía actúa. Pues bueno, era una nena que entonces había estado en aquella película Taxi Driver junto con Robert De Niro. Wow, yo acuerdo esa película, es una película de culto. Y definitivamente, pues, él quería impresionar a Jodie Foster, pues, matando al presidente Ronald Reagan. Y recordamos, disparó como 6 o 7 disparos allí. Hirió a uno de los secretarios del presidente Reagan en la cabeza, que lo dejó obviamente básicamente inválido. Y en el caso de Reagan, pues, el tiro le dio por el pulmón y hubo que llevarlo de emergencia, porque casi se muere Reagan en este atentado. Se recuperó y obviamente siguió su mandato. Pero en este caso, por ejemplo, a este individuo, a John Hinckley, no lo declararon no al lugar el caso por asesinato porque decían que tenía demencia. La corte meramente dice que no era procesable, ¿no?, que había insanidad mental y que pues no había que procesarlo. Y este muchacho Hinckley había sido tratado en el mismo manicomio, en el mismo centro de salud mental, entre comillas,
de otros que han estado en otros diferentes atentados dentro de Estados Unidos. ¿No lo sabía? Oh, sí. Inclusive el que mató a John Lennon estuvo en uno de los centros psiquiátricos donde estuvo este muchacho también. Casualidad, el mundo es un pañuelo, aquí hay casualidades de todas clases. Pero estos son temas que obviamente hay que profundizar más, no nos da tiempo acá. Yo tengo una conferencia que se llama Complot, primera parte, segunda parte, y ahí pues voy delineando, ¿no?, y secuenciando los diferentes atentados que ha habido, no solamente contra presidentes de Estados Unidos o líderes, como haya sido, por ejemplo, Martin Luther King, como fue Bobby Kennedy y muchos otros, que han sido o asesinados o otros han sido heridos en algún momento o atacados, sino a nivel mundial, ¿no? El asesinato y golpe de Estado en Latinoamérica, África, Europa y tantos otros puntos más del planeta. Y esa charla o esa conferencia es Complot, la parte 1 y parte 2, que incluso llega acá a Puerto Rico y hablamos de los complots políticos en Puerto Rico y de los intentos de asesinato de líderes puertorriqueños o los que han sido muertos y han pasado, ¿no?, en la noche de la historia, se han perdido allá en las crónicas. Así que todo esto es importante que le demos enfoque. En la situación actual del presidente, por ejemplo, Donald Trump, hubo una operación llamada Magnate, Operación Magnate, búsquela, vamos, escudriñe. La Operación Magnate se dio en su pasado cuatrenio, el anterior, y era precisamente un plan para neutralizar, para acabar con el presidente Donald Trump, obviamente, de la misma manera que se hizo con Kennedy, que se hizo con Garfield, que se hizo con McKinley, que se hizo con Lincoln, pues ponerlo en esa lista. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, junto con el Buró Federal de Investigación, el FBI, pudo obviamente cancelar, bloquear esto, romper, ¿no?, e inclusive arrestar a los individuos que alegados y supuestamente estaban dentro de este complot contra el presidente Donald Trump en el pasado. En la actualidad no se ha podido identificar obviamente ninguna organización en estos momentos, por lo menos ni el FBI, ni el Servicio Secreto, ni ninguna agencia de seguridad de Estados Unidos ha podido dar más información que la prensa ha publicado, y usted tiene que tomar esto, ¿no?, del ambiente, de lo que se publica, no meramente lo que puedan decir por ahí influencers o youtubers. Hombre, olvídese de eso, verifique información, fuentes verificables, no vamos a poner a tripear en conflate. Aquí definitivamente hay que ver cuáles son los datos y qué es lo que realmente se puede no solo indagar, sino ir un poquito más allá de esa indagación basada en los datos, no ponernos a especular en el vacío para llenar información, algo que siempre señalo. En este caso, aparentemente este muchacho, este joven, un joven de 31 años, pues estaba operando solo, fue un atentado solitario, un lobo solitario, y las razones pues no están muy claras, De esto pues vamos a hablar más adelante, probablemente este miércoles vamos a dar un poquito más al atentado contra el presidente contra el presidente Donald Trump, por poco menciono a Ronald Reagan de nuevo, y vamos a abundar un poco en ese asunto y otros ángulos posibles de lo que haya estado sucediendo allí. Les recuerdo que estamos entonces este miércoles por la tarde, a lo mejor estamos en Cabo Rojo, lo hacemos desde allá, estamos en una investigación en el área de Cabo Rojo sobre obviamente yacimientos arqueológicos en aquella zona, área de osteonoides, área por ejemplo de arcaicos y otros grupos o sociedades, culturas que hubo aquí en Puerto Rico antes que los taínos, pretaínos, que los isneris. Allá hay una zona bien interesante de investigación y que se amplía con otros trabajos que estamos haciendo también en áreas de Laja, Sierra Bermeja, etcétera, con otros compañeros y amigos nuestros, desde el doctor Renier Rodríguez hasta nuestro amigo Neil y obviamente nuestro amigo el agrónomo Edwin Master del Colegio Mayagüez y tanta gente más que está colaborando como siempre con sus conocimientos científicos para este tipo de investigaciones que hacemos siempre, ¿no?, dirigidos seriamente a tratar de indagar más allá de lo aparente. Así que gracias, mis amigos. Ojo visor, oído en tierra, atento, porque la historia de la humanidad se escribe todos los días y definitivamente muchas cosas van a estar por suceder. Y no estamos hablando aquí, por ejemplo, y oye, esto antes de irme, ya usted sabe, se eliminó en el primer día de ataque de la guerra contra Irán, de Israel y Estados Unidos contra Irán, pues se eliminó ya el ayatollah. Ahí usted eliminó obviamente un magnicidio, acabó con el ayatollah Khamenei que estaba allí. Su hijo, a ver qué pasa si aparece algún día. Y de esa manera, incluso hasta Zelensky y Putin, que no los mencioné aquí, han tenido decenas y decenas de atentados contra ellos. Pero eso pues no me da tiempo acá porque la lista es enorme. Simplemente traté de buscarlos históricamente más ubicados y sobre todo que están acá en nuestra zona, en nuestra área, en nuestro mundo político, así que es más fácil de identificar. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, despierta durmiente. Nos vemos. Buenas tardes. Se portan bien, si gustan.